Vamos a hablar de política con nuestros compañeros. Rodrigo Sánchez, primero lo saludo. ¿Cómo está desde el Palacio de la Moneda? ¿Cómo están, querido equipo? Estoy muy triste por no poder acompañarlos hoy día porque estoy muriendo de calor aquí en el Patio No, de los te Naranjos. imagino. Sáquese la chaqueta, yo creo que no es pecado. Sí, no, y arremánguese la Sí. camisa, sí, no hay la ningún guayabera, amárrese en la no hay cintura, ningún la problema. camisa. Oye, pero mira, está pasando. Eso. Está pasando Me pasó ahora en mismo. vivo y en Es directo. que toda la razón, ¿no? Sí. Ustedes piden y yo obedezco. No, sí, está bien, porque Rodrigo Tienen toda la Sánchez... razón. Es más, en un 5 minutos más te voy a aconsejar meter las patitas en la pileta y atrás tuyo. Eso. Pero eso lo hace fuera de cámara. No vuelvo a entrar nunca más. No, al Palacio de la Moneda. Mauricio Morales, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Espero que más Mauricio. fresco que Rodrigo Sí, no, Sánchez. mucho más que Rodrigo, naturalmente. Oye, antes de entrar en un tema que hemos conversado varias veces con Mauricio, ¿no? La pertinencia o no, o la conveniencia de que el Partido Nacional Libertario se entre al gobierno de José Antonio Kast, quiero partir con la razón por la cual Rodrigo Sánchez sigue en el Palacio de la Moneda. Hoy día a la tarde lo comentábamos al inicio del programa, recepción de cartas credenciales de una serie de embajadores, Estados Unidos, Japón, Israel, Está de Cuba. jefe de protocolo, Sánchez. Exacto, pero para mí lo más interesante fue lo que sale a decir después el canciller Alberto Van Claveren. Primero, sin necesidad de hacerlo, porque podría perfectamente haber dicho no hay declaración a la prensa el día de hoy, esto es una actividad protocolar y listo, pero sale a referirse nuevamente al caso de la embajadora chilena en Nueva Zelanda, y esta vez con un tono bastante más de se vienen cositas y no cositas buenas para la embajadora que el día anterior que se trató de zanjar la controversia, Rodrigo. Fíjense ustedes que nosotros teníamos la expectativa de que lo que se iba a llevar la atención de esta ceremonia de entrega de cartas credenciales, que hay que aclarar, siempre es solo la imagen, porque Sí, pues. al final del día las conversaciones entre las autoridades y el presidente de la República son privadas, y aquí no existe espacio ni autorización desde el punto de vista protocolar para que estas autoridades hablen con los medios de comunicación. Hubiese sido interesante conversar con Brandon Judd, el Por ejemplo. nuevo embajador de los Estados Unidos en nuestro país, considerando todas las tensiones que han existido y diferencias de opinión, por supuesto, con la administración del presidente Gabriel Boric. Finalmente, lo que se toma a la agenda sigue siendo el caso de Manashi Pakarati, la embajadora de nuestro país en Nueva Zelanda, un caso que yo les había comentado ayer. De alguna forma el gobierno había tratado de cerrar la página, dar vuelta a la página en relación a este tema, planteando que ella había sido reprendida, se le llamó por teléfono durante la jornada del 24 de diciembre, cuando se conoce esta publicación en Instagram, donde aparecía esta fotografía en Rapa Nui, que hablaba acerca del autogobierno, la autodeterminación, que es un tema que ella ha explorado en varias oportunidades en algunas entrevistas. Bueno, hoy nos enteramos de dos temas bien interesantes en relación a este caso. Primero, que la Cancillería no estaba al tanto de la entrevista que dio ella en el mes de noviembre a una radio en Nueva Zelanda. Se nos aclara donde ella profundizaba sobre su postura en relación a esta autodeterminación, autogobierno, por supuesto, del pueblo Rapa Nui. Se nos plantea que para este tipo de situaciones existe un protocolo donde las autoridades diplomáticas pueden solicitar un permiso para realizar ciertas entrevistas, obviamente transparentando cuáles son los temas que se van a abordar, para que exista, obviamente, una línea común en relación a la voz diplomática con lo que se está planteando desde el gobierno central. Ahora, ¿qué es lo llamativo de esto? Que es la prensa y puntualmente el diario El Mercurio este fin de semana donde se halla esta entrevista, haciendo una búsqueda en redes sociales, en internet, por supuesto, y en la Cancillería no manejaban esta información. O sea, jamás se enteraron de que había registrado en algún minuto, en algún lugar de internet, la voz de la embajadora explayándose acerca de estos temas. Pero Rodrigo, Se perdón, enteraron por la ¿no lo prensa. sabían antes, pero sí se enteraron con el Mercurio el fin de semana o hasta ayer no lo sabían? Eso digo, o sea, se enteraron por el Mercurio, Ya. se sorprendieron con Sí, esta sí. publicación porque ellos conocían con antelación algunas declaraciones que había entregado, por ejemplo, al diario El Mostrador. Yo les comentaba anteriormente una entrevista que ella da desarrollando en términos generales su postura en relación a lo que está pasando en la isla, a esta posición histórica, pero cuando era directora de protocolo, donde, claro, el compromiso es mucho menor desde ese punto de vista. Ahora que eres diplomática, es mucho más difícil que tengas que dar o que puedas dar opiniones personales en este tipo de instancias. Eso por una parte. Y lo segundo, y con esto cierro, también supimos que esta investigación que se está realizando
sobre los permisos, que ya sabemos que no existieron, sobre el contexto en particular que existió para esta entrevista y, por supuesto, las implicancias de estas declaraciones, es una investigación en curso que se está realizando desde la Cancillería. Hay protocolos relacionados a este tema y no se descarta ningún tipo de amonestación adicional a la actual embajadora. Y eso también incluye su posible destitución. Es algo que no se descartó durante esta jornada, independiente a que desde Palacio han señalado que este tema llega hasta aquí. Pero de todas maneras, vamos a ver cuáles son los resultados de esa investigación, porque de todas maneras va a ser un tema latente del cual se le va a consultar al canciller Van Claveren, ahora con mayor razón, puesto que él da el detalle en relación al caso de Manaji Pacarati, y evidentemente el cambio de año no va a invisibilizar el tema, como pensábamos ayer, que quizás desde el punto de vista comunicacional esto finalmente se iba a ir diluyendo. Todo indica que el tema va a seguir latente, y sobre todo ahora que desde la oposición también toman las palabras del canciller para insistir en que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que dar explicaciones ante el Congreso. Sí, yo en lenguaje futbolero, Mauricio Morales, da la impresión que esto es cuando el técnico sale a decir estamos viendo la continuidad del jugador en el equipo, ¿no? O sea, un poquito. Abuelita como, subió al tejado. Sí, como que un poquito fue, ¿no? Bueno, la oposición va a aprovechar este punto, lo que estaba señalando Rodrigo recién. Uno, desde que comienza a estudiar estas cosas, entiende por lo menos que los embajadores son representantes, son nombrados por los gobiernos, pero son representantes de los estados, y ese tipo de declaraciones que naturalmente se pueden desvirtuar. Según uno desprende del argumento que esgrimió la embajadora, autodeterminación no es sinónimo de secesión, pero desde el punto de vista conceptual, eso bien podría confundirse con autodeterminación política con secesión. Por lo tanto, lo más probable es que el ministro tenga que salir a dar explicaciones al Congreso. La oposición me parece que va a aprovechar esta oportunidad. Le quedan al gobierno 2 meses, no sé si en 2 meses o durante los días que vienen vaya a sacar a la embajadora, pero se metió en un problema, y el problema va a ser que una persona que generalmente no visita el Congreso, que es el ministro del canciller. El canciller no está para visitar el Congreso, el canciller está para visitar otros países con el fin de extender las relaciones económicas o la política exterior chilena, pero va a tener que ir, va a tener que dar explicaciones seguramente, y eso ya provoca o cierra un desfile de ministros que han tenido que ir al Congreso a dar explicaciones por lo que hacen sus subalternos. Sí, no, efectivamente no es labor del canciller tener que dar explicaciones al Congreso, sin embargo pareciera que va a terminar en esa instancia. Mauricio, me quedo contigo para hablar sobre lo que pasó el día de hoy. Lo habíamos anticipado que va a ser uno de los grandes temas de esta jornada el día de ayer, en donde tú estabas merecidamente no acá. Tiene que ver con la visita de Johannes Kaiser a José Antonio Kast en la oficina del presidente electo, /moneda chica, que no le gusta que le digan moneda chica, pero es la moneda chica, en donde después de esta reunión salen, la verdad es que todos con bastantes sonrisitas. Claudio Alvarado, que todo apunta que va a ser o ministro del Interior o ministro del Sexpress o biministro, y el mismo Johannes Kaiser, con lo que pareciera ser un acuerdo, abordaje, por lo menos, primer y principio de acuerdo, volviendo al término de fichaje futbolístico, de que Libertarios entre al Congreso. La gran pregunta sigue siendo, ¿qué tanto le conviene, al Congreso, al gobierno, qué tanto le conviene a Libertarios ingresar al gobierno de José Antonio Kast? Sí, a mí me tiene muy sorprendido la situación, Matías, Pau, Rodrigo, por lo siguiente. Lo que está haciendo el Partido Nacional Libertario es más propio de los sistemas parlamentarios que de los sistemas presidenciales. Y lo quiero explicar de la siguiente manera. En este caso es el Partido Nacional Libertario el que exige una especie de pacto de garantía frente al gobierno, a la coalición que está armando José Antonio Kast. Tienen unos mínimos que ellos piensan que el gobierno los tiene que llevar adelante, fundamentalmente relativos a la denominada batalla cultural. Claro, no es un pacto de garantías como el que hizo firmar la Democracia Cristiana a la coalición del presidente Allende, pero en el fondo son extremadamente parecidos. Ellos van a ingresar al gobierno si es que se respetan esos principios. O sea, es el Partido Nacional Libertario el que le está poniendo precio a su incorporación en circunstancias de que los sistemas presidenciales es totalmente al revés. Es el presidente de la República el que convoca a algunos partidos, y es el presidente de la República el que le coloca precio a esos partidos al momento de entregarles determinados ministerios. O sea, en un sistema presidencial no suele pasar esto,
de que sea un partido político el que salga a poner las condiciones para formar gobierno. Eso sí es muy propio de los sistemas parlamentarios. La dinámica parlamentarista sí que funciona de esa manera, en el sentido de que un partido, para lograr la mayoría con otro y ser gobierno, sí puede colocar este tipo de cuestiones de programa como prioritarias para o como requerimientos para firmar el pacto de gobernabilidad y hacer gobierno. Pero eso es de los sistemas parlamentarios, no de los sistemas presidenciales. En consecuencia, a mí me llama muchísimo la atención. No entiendo todavía muy bien cómo Kast tolera esto. Él no se ha referido específicamente al tema en su saludo de Navidad, no lo hizo. Y Kaiser se está transformando en una especie casi de cogobierno. Y a mí, insisto, no es normal que un partido político vaya con su presidente de partido, ex candidato presidencial, a colocarle condiciones a un gobierno que ni siquiera ha asumido. O sea, puede ser, Mati, Pau, Rodrigo, que los otros partidos, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, hayan hecho lo mismo. Pero el hecho de que esto sea una cuestión pública con un punto de prensa hace que la situación no sea una simple conversación, sino que estamos hablando ya derechamente de una negociación. Entonces, ¿cuál va a ser el conflicto acá? El conflicto va a ser muy simple. Kast va a insistir en desarrollar en sus primeros días y en todo su gobierno estas tres emergencias que hemos mencionado claramente, pero le van a estar susurrando desde el Partido Nacional Libertario de que es necesario abordar temas vinculados a la identidad de género, la educación sexual, el financiamiento para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, Kast lo va a tener que pensar muy bien, porque si de entrada le están poniendo condiciones, imaginémonos lo que podría ocurrir en un gobierno en que Kaiser se sienta con el poder tal de decirle al presidente de la República, o toman o enfrentan el tema que nosotros les dijimos en este pacto de garantías, o simplemente nos retiramos del gobierno y nos transformamos en una oposición. Y ya sabemos que el fuego amigo quema mucho más que el fuego opositor o el fuego enemigo en términos políticos. O sea, Kaiser ya lo hizo, ya hizo la jugada. O sea, ya fue a la moneda chica o a la oficina presidencial. Claro, con sus 8 puntos impresos. Ya, claro, llevó el texto impreso, lo puso sobre la mesa el futuro ministro del Interior. O sea, está negociando con la pistola al pecho, ¿me entienden? O sea, él va con un documento a la oficina presidencial a decir, o aceptan esto o nosotros no formamos parte del gobierno. Y lo hace, perdón, y lo hace en el momento en que el presidente tiene mayor poder. O sea, si esto es lo que hace Kaiser ahora, imagínate en un año más. O sea, no, muy buen punto. Bueno, mira, no se me haya ocurrido, creo que ese es un punto central. O sea, imagínate, claro, en un gobierno debilitado, con baja popularidad, que la va a tener en algún minuto. Obvio, la va a tener a todos los gobiernos les pasa. Sí. ¿Qué va a hacer Kast? ¿En qué condiciones va a quedar? Si es que le aceptó a Kaiser ir con ese documento a juntarse con el futuro ministro del Interior y a colocar los temas que a él le parecen prioritarios. Pero si este es un sistema presidencial, aquí no hay cogobierno. Esta no es una coalición parlamentaria que se armó, valga la redundancia, en el Parlamento para escoger al primer ministro. Insisto, eso es propio de los sistemas parlamentarios y en ese caso sí los partidos políticos que entregan los votos para escoger a ese primer ministro tienen todo el derecho del mundo a imponer sus condiciones programáticas. Eso es parte de la negociación. Acá estamos hablando de un sistema presidencial en que es el presidente de la República el que extiende la invitación a otros partidos para formar una coalición y él les coloca el precio en el sentido de ubicarlos en los ministerios que a ese presidente le parezcan relevantes. Yo no había visto desde el retorno a la democracia una situación como esta, incluso, Mati, Pau, Rodrigo, cuando se armó la nueva mayoría. Yo no recuerdo que la presidenta Bachelet le haya a la democracia cristiana impuesto un pacto de garantías, ni que el PC fuese colusión. Evidentemente que tenían propuestas distintas, pero si es que esto se discutió, por lo menos no se hizo en el ámbito público, porque como decía la Pau recién, esto debilita la figura presidencial. O sea, evidentemente que la debilita. O sea, si yo tolero que venga un presidente de partido a imponerme condiciones y después acepto y los coloco como ministro, ya firmé
ya firmé mi sentencia. Rodrigo, Ya firmé mi sentencia del minuto en que el presidente de la República acepta que este presidente de partido llegue, coloque sus condiciones, y como decía Paola recién, si es que esto sucede en el mejor momento de un presidente electo, imagínense en un periodo de crisis. Rodrigo Sánchez. Yo sé que el ejemplo de la nueva mayoría es bien llamativo, considerando que en ese gobierno, recordemos, algunos timoneles de partido decían que no habían leído ni siquiera el programa de gobierno en su minuto. Bueno, sí, como... Claro, para suscribir a ese gobierno, como fue el caso en su momento de Ignacio Walker, presidente de la DC. En ese entonces, aunque él ya con el tiempo también dio otras explicaciones al respecto. Volviendo al tema de Kaiser, fíjense ustedes que yo creo que José ha sido sumamente cauto con la figura de Johannes Kaiser, porque de alguna forma él también se ve reflejado en Kaiser en relación a su versión de José Antonio Kast para Piñera II. Recordemos que en ese entonces José Antonio Kast era un opositor, podríamos decir, más opositor que colaborador del gobierno de Sebastián Piñera. Todavía el Partido Republicano no existía, se estaba de alguna forma fundando el movimiento Acción Republicana, los centros de estudio, por supuesto, y se estaba reuniendo a este equipo que lo ha acompañado desde ese entonces, el equipo que hoy día visualizamos como su círculo más estrecho. Ahora, haciendo una suerte de foda en relación a José Antonio Kast y a Kaiser, pensando en la posibilidad que ganan ambos, bueno, hay que pensar por una parte que para José Antonio Kast es conveniente en cierta medida y bajo ciertos parámetros, ciertos compromisos tener a los libertarios al interior del gobierno, porque de alguna forma tendrían cubierto el flanco derecho y desde ese punto de vista podrían aminorar las críticas de este sector importante que está dando esta llamada batalla cultural, que para José Antonio Kast es un tema postergado en el marco de su gobierno de emergencia. De todas maneras hay que escuchar muy bien no solamente lo que dice Johannes Kaiser, sino que lo que dicen dos personas que son muy cercanas a él, su hermano Axel Kaiser y la senadora electa Vanessa Kaiser. Ambos en entrevistas anteriores han señalado que no ven con buenos ojos que Johannes Kaiser llegue al gobierno de José Antonio Kast, y de hecho ambos también en cierta medida han sido sumamente críticos a la instalación de este gobierno y también al hecho de haber renunciado a la batalla cultural. De hecho, Vanessa Kaiser se mandó, podríamos decir, flor de cuña desde el punto de vista periodístico al plantear en varias oportunidades lo de este golpe que le podría hacer la oposición a un gobierno de José Antonio Kast si es que no pone mano dura o si es que no se comporta de una determinada forma. Entonces, eso es bien delicado. Johannes Kaiser, en cambio, ha sido un negociador más bien cauto en ese sentido, y hoy de hecho se mostró optimista en las conversaciones que sostuvo con Claudio Alvarado, que como bien sabemos es el brazo derecho desde el punto de vista político para este proceso de instalación. ¿Y qué gana Kaiser? Hemos estado comentando en varias semanas que Kaiser pierde más que gana entrando al gobierno de José Antonio Kast, puesto que un ministro de Estado frente a cualquier crisis se convierte en un ministro fusible, y cualquier ministerio, y esto lo hemos comprobado con la administración del presidente Gabriel Boric, está abierto a sufrir una gran crisis. Ahora, viendo el otro lado de la moneda, si es que Johannes Kaiser hace una buena gestión en un ministerio como seguridad, como defensa o cualquier otro que lo ofrezcan, eventualmente fusil y ser más bien una catapulta para que él se convierta en un personaje que va a adquirir ciertos valores que hoy no tiene, como por ejemplo demostrar gobernabilidad, demostrar capacidad de manejar el Estado, porque hoy en día es un personaje político atractivo con un buen discurso quizás para cierto electorado, pero él no ha mostrado sus credenciales en el Ejecutivo, se ha mostrado en el Legislativo, donde por lo demás ya no va a estar en los próximos 4 años, y si se queda solamente dirigiendo el Partido Nacional Libertario, bueno, va a estar operando ¿para qué? Para que ciertas figuras tengan mayores opciones para las próximas elecciones. Si es que él eventualmente está en el gobierno, podría ser una figura interesante si es que logra hacer una buena gestión y se logra aprobar a él mismo en el Ejecutivo. Por otra parte, si es que el Partido Nacional Libertario entra al gobierno de José Antonio Kast, no solamente van a tener un rol importante en el Ejecutivo, también habrá rostros más allá de los que tiene el Congreso, circulando a nivel nacional, nombres que empezar a ser conocidos por la ciudadanía, que también, si es que tienen una buena gestión en el Ejecutivo, podrían ser potenciales alcaldes, potenciales nuevos parlamentarios, o eventualmente candidatos incluso a la presidencia. Podría haber incluso más movimiento al interior de este pequeño partido que tiene muchos militantes, pero es un partido
partido joven, es un partido nuevo, donde de momento la única figura relevante, o al menos figura icónica, Conocida, claro. es Johannes Kaiser. Sí, oye, ahí, bueno, creo que es caso de estudio el de la senadora electa Vanessa Kaiser, que a esta altura ha hablado de golpe de Estado porque sí, porque no. En dos ocasiones distintas. Primero un golpe de Estado por la oposición, que iba a ser violenta, y ahora un golpe de Estado si es que manifiesta, si es que tiene mano blanda el presidente. Es decir, ¿cuántos otros requisitos Obvio. sí, podrían eventualmente cumplirse para que haya un golpe de Estado según la senadora electa? Pero además creo que hay que tener cuidado con el lenguaje. Es como No, cuando absolutamente. decíamos que tanto concepto que se manosea que pierde como el sentido, ¿no? Si yo hablo de un golpe de Estado cada vez que Matías me levanta una ceja, entonces ya cuando hablo de qué hablamos. No, medio curioso. Ahora, la paradoja, y para terminar, Mauricio, de Johannes Kaiser, es que, claro, él puede apostar a que efectivamente, a diferencia de lo que ha sido las lógicas anteriores, va a ser un gobierno que va a poder fluir un poquito más. Y quizás más similar al de cuando Ricardo Lagos le termina pasando la banda presidencial a Michelle Bachelet, que ya se cumplen más de 20 años justamente de que no hay un presidente del mismo sector que le pase la banda presidencial a ese otro. Pero también tiene el antecedente sobre la mesa, que la tendencia no solo chilena, sino que mundial, es que el que gobierna no termina gobernando un segundo periodo, es decir, no se le pasaría la banda presidencial a él mismo si es que esa fuera su aspiración. Entonces, ¿cuál es el incentivo, teniendo en claro la historia reciente, a ingresar a un gobierno que pareciera la tendencia es condenarte a no ser presidente por lo menos en 4 años más? Claro, sí, por el ciclo de alternancia precisamente. Respecto a lo que comentaban ustedes recién, claro, se dice siempre que es bueno tener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca, ¿verdad? Y por lo tanto, lo más probable es que el comando de CAS esté pensando en que es mejor tener a libertarios dentro que fuera, porque teniéndolos fuera son incontrolables. En cambio, teniéndolos dentro, hay algo más de control en el sentido de que hay desahogo. O sea, probablemente existan militantes del Partido Nacional Libertario. Lo que yo haría si fuese Kast, me iría sobre la militancia del Partido Nacional Libertario e incorporarla fuertemente a la burocracia estatal, con el fin de tener al partido amarrado desde abajo. Subir el precio, claro. Sí, pues si los líderes quieren seguir carboneando, decir que va a haber un golpe, bueno, ya va a ser problema de los líderes. Pero a la militancia, esos más de 52.000 militantes, si es que Kast es hábil, los va a llamar a ocupar quizás no puestos de vanguardia, pero sí puestos de abajo que permitan generar una especie de vínculo o lazo entre ellos. No vamos a convencer nunca a los hermanos Kaiser de que la democracia puede sobrevivir incluso en convivencia con el Partido Comunista, y tampoco los vamos a convencer de que las movilizaciones sociales a veces pueden ser justas y legítimas demandas. Sí. Entonces, bajo esa consigna, claro, lo que yo haría si fuese Kast, le diría, bueno, si ustedes quieren entran, pero yo invito a toda la militancia a participar de este gobierno y les ofrezco tales cargos. Y que todo funciona así, desgraciadamente. Que todo el mundo deje de hablar de golpe de Estado, por favor. Mauricio Morales, Rodrigo Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien y tengan un muy feliz año nuevo, pues. Nos vemos, pues. Un abrazo. ¿Mañana no hay programa? Mañana no hay programa. Están convocados otros niños para mañana, para que ustedes puedan ir a cenar. Hay un calzazo. Programado para mañana. En otra oportunidad. Tranquilo, Mauricio. Eso. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien.